Yo no soy ajeno a todos los requerimientos y clamores de la juventud, porque fui uno de los que marchó al frente del ICETEX pidiendo humanización, transformación y cambios, y hoy estoy aquí tratando precisamente de dirigirlo a ese lugar. Bajamos puntaje de las pruebas saber en algunos de las líneas de crédito para precisamente llegar a los territorios más alejados, porque no es lo mismo sacar un puntaje de ICFES de 320 puntos en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, que sacarlo en Leticia, que sacarlo en Puerto Leguízamo, y eso dejaba por fuera a muchos jóvenes que no tenían otra oportunidad, y por eso hicimos una reducción de puntaje. Cambiamos la visión del ICETEX, no más somos un banco, somos una entidad social que acompaña proyectos de vida, y dentro de acompañar un proyecto de vida está prestar, pero también tenemos una responsabilidad que el ICETEX decía, no, eso no es nuestro, ¿cómo podemos abrir camino para que consigan trabajo los pelados? Ahí estamos trabajando en algo muy bacano con los movimientos estudiantiles que lo han propuesto, que tiene que ver con una comunidad. Estamos haciendo alianzas con el Grupo Éxito, por ejemplo, estamos en conversaciones y con otras entidades y organizaciones para decirles, oiga, ábranle espacio a los jóvenes del ICETEX que salen con un crédito para que se puedan emplear y de esa manera puedan conseguir un ingreso, pagar ese crédito a tasas justas, con condiciones justas, para que ese dinero regrese y podamos seguir financiando cada vez a más jóvenes que se tienen que poder graduar sin tener que llevar ese yugo a las espaldas. Va a traer formación adicional, va a traer alianzas para estudiar otros idiomas, va a traer alianzas para habilidades para el trabajo. A mí me decían, no, es que el ICETEX solamente presta, eso no es problema de nosotros. Claro que es problema de nosotros porque hacemos parte de una entidad social del Estado que desde hoy, desde esta administración, acompaña proyectos de vida, no solamente créditos, y eso nos va a permitir a nosotros precisamente acompañarlos en ese ejercicio. Logramos que 350.000 millones de pesos de las cuentas inactivas de los colombianos llegaran al ICETEX, y con los intereses que nos ganamos vamos a subsidiar tasa, y eso nos permitió ofrecer por primera vez en la historia, representante, por primera vez en la historia, la tasa más baja de interés. El ICETEX se creó hace 70 años y hablaba del IPC más 3. Eso solo duró un año. El promedio de las tasas del ICETEX es IPC más 12. En esta administración, en 6 meses, todas las tasas de interés de los créditos de ese millón de jóvenes está al IPC más 2% para quienes tienen un buen comportamiento de pago y al IPC más 3 para quienes no tienen un buen comportamiento de pago, pero no existe hoy. Hoy, durante 2023, en el ICETEX, ningún joven pagando una tasa más allá del IPC más 3%, cuando venían del 12%, y eso ya los tenía de por sí ahogados. 110.000 estudiantes han visto cómo baja su tasa, y ahí está todo lo que bajó. 21.000 que tenían tasas del 14%, bajan. Eso generó 3 escenarios. Un escenario en el que al joven no le bajó su crédito a pesar de la reducción de tasa. Entonces dijeron, usted no se engañó porque no redujo. Una cosa es la reducción de tasa y otra cosa es la del recibo. Tenemos un problema de educación financiera en lo que tenemos que seguir trabajando. De no haber hecho este esfuerzo, se hubiera duplicado su crédito. Un grupo de jóvenes a los que les bajó 1.500, 2.000, 3.000 pesos el recibo, pero ¿cómo así que la reducción más alta de la historia y a mí solo me bajó 2.000 o 3.000? Claro, como todo va a IPC más tasa de interés, el IPC del 5,64 subió al 13,12, pues lo que generó fue un equilibrio de balanza, es decir, la tasa que yo bajé y el IPC sube y equilibra. Y hay un grupo de jóvenes, 90.000, que les subió su crédito hasta un 30%. Ellos venían de tasa subsidiada ya cero, ellos no pagaban interés, solo IPC. Pues claro, el IPC del 5 al 13 les genera un crecimiento enorme, pero esto es lo que hemos logrado hacer en 6 meses, la tasa más baja de la historia. ¿Que es insuficiente? Es insuficiente y soy completamente consciente, pero de no haber hecho esto la situación sería completamente distinta y dramática. Hay 90.000 que están viendo ese incremento. Para esos 90.000 ya les cuento qué incluimos en el plan de desarrollo y cuánto nos cuesta ayudarlos. En la ley de regalías incluimos un artículo. Por primera vez hoy tienen los alcaldes un instrumento y vamos a por 500.000 millones de pesos por lo menos de esos 3 billones de regalías que podamos bajar para aumentar la cobertura y llegar a más jóvenes, en este caso con créditos 100% condonables. Único requisito, que el joven tiene que mantener un promedio de 3.4. En diciembre yo anuncié que los nuevos créditos del ICETEX por primera vez en la historia van al 0% de interés, no al 12% de interés más IPC, 0 más IPC. Es un avance histórico. En 70 años nunca el ICETEX había tenido una tasa del 0. Pero adicionalmente a esto, algo bueno, no capitalizamos intereses en época de estudios ahora.
Antes era vergüenza. Un pelado pedía 30 millones de pesos, se graduaba y decía, ¿y yo por qué debo 60? Pero si es que yo pedí 30 millones nomás toda mi carrera. Ah, sí, papi, porque te capitalizaba intereses. Cada mes se cobraba intereses sobre intereses de la manera más devoradora, que ni siquiera ya lo puede hacer el sistema financiero en créditos hipotecarios. Para educación es exequible, la Corte dijo se puede hacer. Pero esto es una vergüenza, porque es que es educación, no se están comprando un carro, no se están comprando una moto. Gracias a las universidades que entendieron la necesidad de poner una parte de su recurso para esto y evitar así que los jóvenes tengan que pagar interés. El IPC está alto este año, va a bajar y en los siguientes años normaliza nuevamente al 4. 65,000 nuevos créditos fueron otorgados con 0% de interés real, solo IPC. Nunca había pasado y va a beneficiar a esos jóvenes que todavía no son conscientes porque empezaron la universidad y no saben la historia de los que ya están pagando, que están pagando unas deudas porque había capitalización. Esto es un avance que demuestra que en 6 meses faltaba voluntad política y aquí en esta administración, y hablo de la del presidente Gustavo Petro, la hay para precisamente garantizar que esto no siga ocurriendo. ¿Que sigue siendo insuficiente? Sigue siendo, vamos avanzando. Este artículo lo demandaron algunas universidades privadas. 50 billones de pesos del presupuesto de los impuestos de los colombianos los últimos años se han ido a las universidades privadas para garantizar los créditos de estos jóvenes. Y por primera vez en la historia les pedimos un poquito de por favor, de que asumieran 3,75% de cada matrícula que elegiramos, el 3,75% en promedio para este semestre, para que podamos tener tasa cero. Y quiero decir que algunas universidades, porque me he sentado con muchas que entienden la responsabilidad de poner después de que han recibido tanto, ayúdennos a firmar la intervención de defensa de este artículo en la Corte, para mostrarle a la Corte que esto es un elemento de justicia social. De lo contrario, los jóvenes que hoy están pagando 0% más IPC vuelven al 13 y al 14% más IPC, que es lo que hoy hemos dicho no puede seguir ocurriendo, y volvemos a la capitalización. Por ahora, vamos con la tranquilidad de que los que se asignaron van al 0%. Artículos en el plan de desarrollo que también hemos logrado gracias a ustedes. Lo primero, mantener lo de las cuentas inactivas no para este año, sino para los siguientes años, de tal manera de seguir subsidiando tasa. Lo segundo, condonación parcial de capital, el plan de salvamento. Hay gente que está colgada y que necesitamos ayudarles con un plan de salvamento que nos permita hacerles descuentos sobre capital. Yo hoy no tengo un habilitante legal para decirle a un joven, oiga, si se pone al día, si se cuadra, si continúa estudiando, yo le voy a hacer un descuento sobre capital para que continúe y termine sus estudios. No lo puedo hacer. ¿Qué he hecho? Condonar intereses, que es lo que me permite a mí la ley. Las jornadas más exitosas de los últimos años del ICETEX, de condonación de intereses a deudores y de normalización de cartera, la hemos hecho en estos 6 meses. Llamamos a los jóvenes, pónganse al día, continúen estudiando, no abandone. No, es que estoy colgado, llevo 7 meses sin pagar, los intereses son el doble. Condonación de 30,000 millones de pesos a 20,000 jóvenes y familias para que pudieran ponerse al día, y la reducción de la tasa. El siguiente, implementación del mecanismo de pago contingente al ingreso. Una ley del 2016 con unos cambios en 2019 crean un nuevo mecanismo de financiación. Lo pedía usted, representante. Trae 5 características. Ya pusimos 300 créditos así. Lo primero, el joven no necesita codeudor. Nosotros hoy tenemos 9,000 créditos, vamos a llegar a 9,000 créditos, tenemos 6,000 sin codeudor, pero conseguir un codeudor en este país es más fácil irse a pedir gota a gota. ¿Quién es hoy un codeudor? Difícil. Estamos avanzando en aumentar, digamos, el mecanismo para que haya menos créditos con codeudor. Mientras tanto, este piloto nos permite no pedir codeudor. En segundo lugar, el joven no paga nada hasta que no consiga trabajo. Ni se le acumulan intereses, ni capital, ni nada. No paga nada en época de estudios y no paga nada hasta que no consiga trabajo. En tercer lugar, si no se gana más de un salario mínimo, no se le cobra cuota, porque un salario mínimo, pues si ya es insuficiente para sobrevivir, ahora para pagar un crédito, pues bueno, tiene que ganar más de un salario mínimo para que empiece a pagar. Cuarto, si se queda sin trabajo, se suspende el cobro hasta que no vuelva a conseguir trabajo. Quinto, que es supremamente importante, se hace retención salarial, es decir, que donde entra a trabajar, la empresa le retiene el 20% y paga el crédito. Lo bueno, nunca va a pagar una cuota que exceda el 20% de su ingreso. Hoy tenemos jóvenes que trabajan y la cuota del ICETEX es lo que se ganan. Aquí esto evitaría que paguen más del 20%. Ya colocamos 350 créditos de este modelo. Este modelo tiene un reto como nación. Vale un cojonal de plata.
casi 16 billones de pesos los siguientes años. Hay que conseguir el recurso. Mientras tanto, apropié recursos para hacer lo que desde el 2016 el Congreso le dijo al Ejecutivo que había que hacer y nadie se había atrevido. No, pero es que tenemos miedo, pero es que no tenemos, pero que fue que el mal de algunos servidores públicos del fue que. Dijimos, nada, vamos a avanzar. Si este es el gobierno del cambio, pues avancemos y hagamos un piloto. Meta 1.000 créditos este año con esta condición para evaluar qué necesitamos y cómo nos tenemos que adaptar como nación. Tenemos 2 artículos nuevos. Representante, les pido ayuda a ustedes. Nos va a permitir a nosotros compensar el IPC para esos 90.000 que hoy están pagando un IPC del 13, que fue a los que les subió el crédito. Recuerden, 275.000 son beneficiarios de la reducción de tasa. Con este artículo vamos a poder buscar luego, primero el habilitante. Hay 2 normas expresas que a mí me prohíben cobrar menos del IPC. Esto me habilitaría en esta situación tan extrema de IPC para poder subsidiar algunos puntos. ¿Cuánto vale? 175.000 millones. ¿Quién nos los tiene que dar? El gobierno. Pero por ahora, primero busquemos el habilitante legal. Eso nos permitiría coger esos 90.000, que son los más vulnerables, y llevarlos a un IPC del 5,64, que era el del año pasado, que venían pudiendo pagar, no del 13. Y cierro con un artículo nuevo, la reinversión de subsidios y fondos no ejecutados. El ICETEX tiene fondos que abrieron entidades que ya no existen, que el INURBE, que el IDEMA, y ahí hay una plata. Cuando yo las voy a devolver a los ministerios, dicen, a mí no me devuelva eso, que eso no me lo devuelva. Y digo, entonces lo quiero usar para subsidiar tasa. No, usted no lo puede usar porque eso tiene una entidad, pero esa entidad no existe. Entonces estoy que ni puedo hacer nada de esa plata perdiendo rentabilidad. Quiero poder utilizar ese recurso para meterlo en nuestro portafolio de inversión. Nosotros emitimos bonos sociales, hemos tenido muy buena rentabilidad, somos una entidad que acaba de ser acreditada nuevamente como AAA. Eso nos permite tener mejores tasas en el mercado y con eso generar mayor subsidio de tasa. Esos son los artículos del plan de desarrollo. Hicimos algo maravilloso. El formulario del ICETEX es un infierno. Se demora 15 días una persona llenando el formulario. Tiene que hacer 30 llamadas a nuestro BPO. Yo les decía, ¿cuánto vale una llamada de un joven a nosotros? Nos vale 5.000 pesos. Yo les dije, ¿cómo tenemos un formulario donde una persona tiene que llamar 15 y 20 veces? Eso nos cuesta plata. ¿Sabe cuánto me cuesta? Al año, 6.600 millones. Si yo me ahorro esa plata, la meto a subsidio de tasa. Cogimos el formulario y quitamos el 25,4% de las preguntas que no había que hacer. Ya no pedimos que el codeudor tenga propiedad raíz, ni siquiera que tenga trabajos ni ingresos, porque estaban preguntando si tenía propiedad raíz, ingresos y qué. El codeudor ya no tiene que tener más que buen comportamiento de pago. Fuera de eso, cédula, lugar de expedición, fecha, es interoperar con tecnología y jalar la información de la registraduría. ¿Por qué no se hacía? Porque no se habían puesto de acuerdo 2 burócratas. El presidente de la entidad con el registrador para poder intercambiar información. Una llamadita, una sentada y un café, logramos hacerlo y hoy interoperamos y ya tenemos menos preguntas. Redujimos el tiempo porque la gente en región tiene internet inestable y tiene dificultades para aplicar. Eso nos facilita a nosotros eso. Estoy desarrollando una aplicación para poder ir a las regiones más alejadas donde no hay internet, que el joven llene el formulario y cuando nosotros nos llevemos el dispositivo a la capital donde hay internet, se sube al sistema y se aprueba. Mientras tanto, hay jóvenes que en sus municipios tienen que viajar 7 horas para poder llenar un formulario que es apenas injusto. Y eso se ata a una meta. 200 municipios nuevos al año donde el ICETEX no ha estado, empezamos a visitar para poder llegar a esas regiones donde el joven no tiene otra opción que irse a un grupo armado ilegal o ponerse a delinquir porque no tiene otra posibilidad. Eso nos permite a nosotros hacer esto. Cambiamos el operador. 47 minutos se demoraba un joven llamando al ICETEX esperando que le contestaran una llamada para resolver un problema del crédito. Eso es apenas una vergüenza. Ese operador nuevo está atendiendo las llamadas en un promedio de más o menos unos 2 a 3 minutos. Cambiamos. Hicimos algo maravilloso. Por primera vez en la historia, le dijimos a nuestros aliados, contratan jóvenes que estén estudiando y en el ICETEX. Es decir, que el 60% de ese operador, que son casi 600 personas, tienen que tener jóvenes que estén entre quinto y sexto semestre contratados. Porque qué mejor que lo conteste a uno, un joven que tiene un crédito y lo entiende, pero eso nos permite a nosotros evitar deserción. ¿Por qué? Porque el joven está aquí en una ciudad costosa y no tiene cómo mantenerse, ahí tiene su trabajo y logra experiencia laboral para que cuando se gradúe se pueda vincular. Nunca había pasado, pero además recibimos más o menos 2.500 solicitudes para los 600 cargos que proveímos de jóvenes deudores del ICETEX, dando puntos adicionales a víctimas del conflicto,
madres cabezas de hogar, población rom, afro, indígena y población diversa, y personas con discapacidad. Retos: la reforma al ICETEX. Estamos trabajando, encontramos 7 iniciativas legislativas, unas completamente inviables, otras difíciles de atender, otras que trabajamos en el Congreso anterior. Hemos recogido todo eso y tenemos un cronograma para que nosotros así podamos contarles a ustedes, socializarles la reforma. Esta reforma va a ir socializada con plataformas, con universidades públicas y privadas, con ligas de usuarios, con congresistas, con todo el país. Y tenemos todo un cronograma para poder radicar esa reforma en agosto, de tal manera que así se estandarice lo que hemos venido haciendo, porque la reducción de tasas, la humanización de la entidad y todo es porque estamos en esta administración, pero no sabemos qué pase cuando llegue alguien que no le interese tanto la educación, y esto tiene que quedar como un modelo estándar que nos permita créditos más justos. Seguimos trabajando por humanizar la entidad, por llegar a los territorios más alejados, por ayudar a esos 90.000 que hoy están colgados, por pedirle a los 237.000 que hablen porque se han visto beneficiados, por explicar bien el IPC, que es algo que no depende del ICETEX, pero sobre lo que tenemos que trabajar. Y vamos a trabajar precisamente porque nosotros logremos que tanto ese artículo de la tasa cero siga funcionando como el subsidio para los que hoy están más colgados. Y cierro con algo: hemos hecho condonaciones ya de créditos de la mano con CISA. El año pasado condonamos 2.700 créditos más o menos de personas que siniestraron hace mucho sus créditos, embargados y reportados en centrales de riesgo. Hace 11 años ya no estaban en el sistema educativo. ¿Y por qué los condonamos a la pobreza? Y viene una que se va a hacer, seguramente lo anunciará la ministra con el presidente de CISA y ICETEX, para poder seguir ahondando en ir desahogando a la gente de esa, digamos, historia pasada del ICETEX que nos va a tocar un tiempo.